Y bueno, hablaremos sobre el médico y la legislación. Bueno, antes de iniciar, hagámonos una pregunta. ¿Qué pasaría si cualquier persona se pusiera una bata blanca y fuera a hospitales a atender a pacientes sin ni siquiera haber recibido una formación médica y sin ni siquiera tener el título que lo fundamente? Nos hemos puesto a pensar qué pasaría. Bueno, habría muchos riesgos, la verdad, y sobre todo pondríamos en riesgo la salud de la población. Por eso mismo existe la legislación en la salud, porque estas normas dicen quién puede ejercer la medicina y cómo debe de ejercer la medicina. Da a conocer las responsabilidades que tiene el médico, da a conocer los derechos que tiene el paciente al recibir la atención y también los derechos que tiene el médico y cómo debe de realizar su trabajo. Conoceremos cómo las leyes pueden ayudar o beneficiar al paciente y también cómo pueden beneficiar al médico. Muchas veces pensamos que para poder ejercer o para ser un médico únicamente hay que saber curar. Y no únicamente hay que saber curar, no es únicamente tener conocimiento científico. También tenemos que conocer las normas jurídicas que nos dictan cómo nosotros debemos de actuar frente a los pacientes y también cuáles son los derechos que tienen los pacientes al recibir la atención médica. Eso también ampara el hecho de que los pacientes puedan sufrir abuso o puedan sufrir alguna negligencia médica, y también ayuda a los médicos cuando realizan bien su trabajo de manera como lo dicta la ley. Y seguimos al punto de ¿qué es un médico? Un médico es un profesional de la salud titulado que tuvo una formación universitaria y cuenta con un certificado legal para poder ejercer su profesión. Su función principal es diagnosticar, curar, dar recetas médicas y rehabilitaciones a los pacientes, pero no únicamente implica eso. Muchas veces también implica dar ciertas charlas, por así decirlo, hablar sobre cómo las personas deben llevar una mejor vida, dar orientación a un estilo de vida saludable, a una dieta balanceada, dar orientación a cómo las personas deben realizar ejercicios para que su cuerpo esté mejor. Y muchas veces también es dar a conocer los derechos que tienen las personas en la salud, porque la decisión que toma un médico puede afectar directamente en la vida de una persona. La legislación del médico consiste en cumplir todos los requisitos establecidos por la ley para ejercer la profesión de forma oficial. En Guatemala, el médico debe obtener un título universitario reconocido, incorporarse al Colegio de Médicos y Cirujanos y respetar las leyes que regulan la práctica médica. Estos requisitos existen para garantizar que únicamente personas preparadas puedan atender a pacientes y tomar decisiones relacionadas con la salud. Además, la legislación protege tanto al profesional como a la sociedad, ya que establece responsabilidades claras y permite sancionar a quienes ejercen la medicina sin autorización o incumplen las normas legislativas. En la legislación del médico existen diversos términos jurídicos que van a ser muy importante de aprender. Tenemos entre estos la persona individual y la persona jurídica. La persona individual es toda aquella persona, es todo ser humano que ante la ley posee derechos y obligaciones, mientras que la persona jurídica son las instituciones. Tomamos por ejemplo los hospitales, las clínicas o las universidades. Tenemos también la responsabilidad profesional, que es en la que el médico debe de responder por las decisiones o acciones que tome durante el tiempo que él ejerza su profesión. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es cuando el doctor no logra o no brinda un tratamiento o un cuidado necesario ante el paciente. La impericia es la falta de conocimientos o habilidades al momento de que un profesional de la salud realice algún procedimiento. La impericia es la imprudencia es asumir riesgos innecesarios. ¿Qué vamos a entender con asumir riesgos innecesarios? A veces un médico de la salud puede llegar a tomar decisiones apresuradas
y en base a esas decisiones apresuradas puede llegar a asumir riesgos que a la vez no son necesarios, pero los asume de todas maneras. Tenemos el consentimiento informado, que es cuando el paciente acepta o rechaza un procedimiento o un tratamiento luego de que un profesional de la salud venga y le dé la información completa, que es el secreto profesional. El secreto profesional garantiza la confidencialidad de los datos del paciente al momento de que éste mismo nos los brinda. Y el expediente clínico, que es un documento o bueno, técnicamente es toda la información de la atención médica que ha recibido nuestro paciente en base a que ha ido a otras consultas o tuviera algunas intervenciones quirúrgicas, entre otras. El sistema de justicia en Guatemala. Estas son instituciones que juntas, bueno, no juntas, técnicamente estas instituciones buscan eh, cumplir y hacer velar la ley. Entre estas tenemos el organismo judicial, que ésta se encarga de administrar la justicia por medio de los tribunales. La Corte Suprema de Justicia es la institución máxima de este mismo organismo. El Ministerio Público. El Ministerio Público es la institución encargada de la investigación de algunos delitos, que estos se encargan de recopilar información y evidencias para poder presentarlas ante un tribunal. Tenemos la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad es la encargada de velar porque se cumpla la Constitución de la Política de la República de Guatemala. El INACIF, o sea, el Instituto Nacional de Ciencias, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Este es el encargado de realizar los peritajes científicos y médicos que nos van a llegar a servir como evidencia en el caso de algún procedimiento jurídico. Y la Procuraduría General de los Derechos Humanos. Esta Procuraduría se encarga de velar porque se cumplan, se lleven a cabo los derechos de cada una de las personas individuales. Les voy a explicar un poco sobre la organización de la legislación de Guatemala. La legislación de Guatemala está organizada de forma jerárquica. ¿Qué quiere decir? Esto dice de que hay normas con mayor autoridad sobre otras, encabezando lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley suprema, es como decir, es la ley máxima. Nada ni nadie puede pasar por encima de ella, ni contradecir lo que está escrito en ella. Luego están los tratados internacionales que son ramificados por Guatemala, especialmente los que tienen relación con los derechos de la salud. De ahí están las leyes ordinarias, que estas son aprobadas por el Congreso de la República. Luego los reglamentos, que es el reglamento del desarrollo para estas leyes. Por último están los acuerdos que son estimados por las diferentes instituciones de los estados. Luego está la legislación en salud. La legislación de salud está conformada por un conjunto de normas y leyes que regulan el funcionamiento del sistema sanitario de Guatemala. Su principal objetivo es proteger la salud y garantizar de que los servicios de salud se presenten con calidad, seguridad y por supuesto siempre respetando lo que son los derechos de la salud. Una de las normas muy importantes que está aquí es el Código de Salud, que este regula aspectos relacionados con la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, el control sanitario y la atención médica. Además, la legislación establece derechos de los pacientes, como el estar informados de sus tratamientos, la confidencialidad de sus datos personales o los datos que brindan al médico y por supuesto de que tengan una atención adecuada. Además de esto, también define lo que son las obligaciones del médico, como mantener siempre actualizados sus conocimientos, tener un comportamiento ético y siempre respetar las reglas que son dadas por su profesión. Por último, están el derecho de la salud. El derecho de la salud es uno de los derechos que están reconocidos por lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué quiere decir? Esto significa que todas las personas, sin importar su situación económica, su cultura o su vida social,
Todos, sin importar ningún dato, todos tienen derecho a lo que es la salud, a una buena atención. La Constitución también establece que el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de proteger la salud. Esto lo hacen a través de los programas de prevención de enfermedades, las campañas de vacunación o el mejoramiento del sistema de salud. En otras palabras, el derecho de la salud no significa que solo se le va a dar a una persona que esté enferma. Esto significa que no importa la situación, siempre se va a buscar el mejoramiento de la calidad de vida para lo que es prevenir enfermedades y también atender a los que lamentablemente tal vez están enfermos. Pero siempre se va a buscar el mejoramiento del sistema de la salud o brindar salud a todos por igual. Muy bien, ahora hablaremos sobre la historia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala ha tenido varias constituciones desde su independencia y esto se debe a los diferentes cambios políticos y sociales ocurridos en la historia del país. La constitución que actualmente nos rige fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Su aprobación presentó un paso importante para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Desde entonces, esta constitución ha servido como la máxima norma jurídica del país, estableciendo los derechos fundamentales de las personas, la organización del Estado y las bases fundamentales para el funcionamiento de instituciones públicas. Seguidamente, la Constitución Política de la República de Guatemala se divide en tres partes principales. La primera es la parte dogmática, donde se encuentran los derechos y libertades fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la educación y la salud. La segunda parte es la parte orgánica, que establece cómo está organizado el Estado y cuáles son las funciones de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, así como de otras instituciones públicas, tales como el MP. Finalmente, las disposiciones finales y transitorias. Estas contienen normas relacionadas a la aplicación de la Constitución, los procesos de reforma y otros aspectos necesarios para su cumplimiento. Y quiero detenerme en esta parte porque en lo personal se me hizo como un poco complicado entenderlo a la primera. Entonces, pero puedo decir que en general la tercera parte nos dice qué hacer para que el manual entre en funcionamiento, cómo modificarlo en el futuro y qué pasa mientras se hacen estos cambios. Además, voy a dividir este concepto en dos puntos importantes, que primero serían las disposiciones finales. Estas son reglas que dicen cómo debe aplicarse la Constitución y cómo puede cambiarse en el futuro. Por ejemplo, si algún día queremos modificar un artículo de la Constitución, no basta con que alguien quiera hacerlo, sino que hay un procedimiento específico que debe seguirse. Es como decir que este manual sí puede actualizarse, pero solamente siguiendo tales reglas. Ahora bien, ¿cuáles son las disposiciones transitorias o qué quieren decir? La palabra transitoria significa temporal y esto nos sirve para responder preguntas como ¿qué hacemos mientras todo empieza a funcionar con la nueva constitución? Porque cuando una constitución entra en vigencia o se hacen cambios, no todo cambia de un día para otro. Em, Colocamos un ejemplo. Tal como, imaginemos que hoy la universidad cambia completamente el reglamento. No pueden llegar mañana y decir todo cambia desde este segundo. Necesitan reglas como los estudiantes que ya iban en tercer año terminarán con ciertas normas y empezar las nuevas el año que viene, o sea que sería el cuarto año. O bien, algunas autoridades seguirán en su puesto hasta que termine su periodo, que sería una norma, eh, una disposición transitoria, es decir, reglas temporales para hacer una transición ordenada conforme al cumplimiento de las leyes. Para concluir, podemos afirmar que la legislación médica es un elemento indispensable para el ejercicio profesional
No basta con que un médico tenga conocimientos científicos, también debe conocer las normas legales que regulan su trabajo y actuar siempre con ética y responsabilidad. La legislación protege los derechos de los pacientes, establece las obligaciones de los profesionales y contribuye a que los servicios de salud sean seguros y de calidad. Por último, me gustaría finalizar con una reflexión. Un buen médico no solo se reconoce por sus conocimientos, sino también por el respeto que demuestra hacia la ley, la ética y la dignidad de cada paciente. Muchas gracias.